Hola, bienvenidos a más un video de Taller 3. En esta ocasión estaremos hablando de las funciones en JavaScript. Las funciones proporcionan un código organizado y reutilizable para realizar un conjunto de acciones. Las funciones simplifican el proceso de codificación, evitan la lógica redundante y hacen que el código sea más fácil de seguir. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la sintaxis de una función en el lenguaje JavaScript. Primeramente, se utiliza la palabra reservada function. Luego viene el nombre de la función. En este caso del ejemplo, la función se llama suma. Se abren y se cierran paréntesis, y entre los paréntesis puede o no llevar parámetros. Este sería un parámetro para un número o un valor A, y este para un valor B. Lo que haría esta función sería retornar la suma del valor de A más el valor de B. Entonces tenemos palabra clave, function, nombre de la función, los argumentos o parámetros. Lo que va entre las llaves sería el bloque de la función o cuerpo de la función, y finalmente un retorno si es que es necesario, un return. Bien, para que esto funcione, entonces deberíamos escribir la lógica dentro de la función, y luego en otra parte donde necesitemos que esta función se ejecute, se debería llamar a la función solamente ya mencionando su nombre, abriendo y cerrando paréntesis y pasándole los valores necesarios para que éste realice la operación de suma y luego retorne el valor del resultado de esa operación. Ahora tenemos unos ejercicios. Primeramente sería elaborar una función que permita que reciba 3 enteros y retorne el promedio. Y luego sería crear una función que solicite la carga de 5 valores por medio del teclado y retorne la suma de estos 5 valores. Bien, vamos entonces a los ejemplos. Así teníamos nuestro archivo index desde el último ejemplo de bucles, y lo que me di cuenta es que aquí estaba mal el nombre del archivo, entonces vamos a arreglar eso primeramente. Vamos a darle clic derecho aquí al archivo y vamos a la opción rename y vamos a corregir el nombre, que tiene que ser bucles con C. Le damos enter y ahí ya tenemos renombrado este archivo. Lo siguiente sería corregir aquí, poner con una C, bucles, así. Guardamos todo y vamos a probar de nuevo esto. Clic derecho en el index, open in browser, y aquí tenemos abierto nuestro archivo. Ahora vamos a ver si es que está todo funcionando correctamente, y eso sería todo con el tema del cambio de nombre de archivo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo para el ejemplo de nuestras funciones. En la carpeta JS, clic derecho, new file, y le vamos a poner funciones.js, así, enter. De la misma forma que los otros, también debemos importar eso en el index. Entonces este archivo de bucles voy a cerrar porque no vamos a usar, y a este vamos a comentar. Puedo comentar de la siguiente forma: selecciono toda la línea y luego control shift P y ahí escribo comment y selecciono este que dice toggle comment, y ahí ya tengo comentado la línea. Y bien, y ahora entonces vamos a enlazar aquí en el index nuestro archivo de funciones. Escribimos la palabra script y apretamos tabulador, y dentro de la etiqueta de apertura, dentro de esta etiqueta,
aquí, antes que cierre la etiqueta de apertura, aquí entonces vamos a escribir src igual, abrimos y cerramos comillas, y luego dentro de las comillas tenemos que indicar la ruta completa de nuestro archivo, la carpeta en que está, que se llama JS, y el nombre del archivo, que se llama funciones.js. Entonces ya tenemos enlazado el archivo con nuestro index. Eso quiere decir que ya podemos usar. Vamos a hacer una prueba. Aquí vamos a escribir un console log que nos diga, entre comillas, porque vamos a enviarle una string, funciones.js. Guardamos. Si es que todo sale bien, entonces la consola debería imprimir la palabra funciones.js. Vamos a la página, recargamos, y como pueden ver aquí está escribiendo entonces esa palabra. Entonces está funcionando. Este de aquí no nos va a hacer falta, era solo una prueba. Y ahora sí vamos al ejemplo que nos pedía. Era elaborar una función que reciba 3 enteros y retorne el promedio de estos. Bien, entonces aquí en el código vamos a escribir una función. Como habíamos dicho, para escribir una función utilizamos la palabra reservada function, así, F-U-N-C-T-I-O-N, function. El nombre de la función, en este caso le vamos a poner promedio. Abrimos y cerramos paréntesis, y luego abrimos y cerramos llaves, así. Esta entonces es nuestra función. En nuestro ejemplo nos pedía que recibamos 3 parámetros, 3 enteros. Entonces vamos a poner acá b1 para el valor 1. Estos de acá son variables, ok. Entonces no importa el nombre que le pongamos, cada una de estas variables va a recibir un valor luego y se van a guardar en estas variables, y son estas variables las que vamos a utilizar aquí para hacer la operación que nos pide y retornar el resultado. Entonces sería solamente tener una función que se llama promedio, que recibe 3 valores, ok, y aquí hacemos un return de, vamos a poner un paréntesis, b1 más b2 más b3, todo esto dividido entre 3. ¿Sí? Esto de aquí entonces sería el promedio de eso. Bastante sencillo. Entonces, cuando le llamemos a esta función promedio, porque se le tiene que llamar para que se ejecute, y también se le tiene que pasar estos valores, entonces lo único que va a hacer es sumar todos los valores que se le pasa y dividir entre 3. Para ver si es que está funcionando esto, voy a guardar primeramente, y aquí abajo vamos a hacer una llamada a esta función. Siempre hay que hacer la llamada a la función para que se pueda ejecutar esa función. Y las llamadas de las funciones se hacen en donde se necesiten. En este caso, como un ejemplo, le voy a llamar aquí mismo. Para llamar una función solamente hace falta hacer referencia a su nombre, promedio. Abrimos y cerramos paréntesis, y entre estos paréntesis les pasamos los valores que necesita o que queremos que se calculen. En este caso le voy a pasar 1, o puede ser 100, 200, 300, final de línea, punto y coma. Guardamos, control S, ok. Vamos hasta nuestra página y actualizamos, y como ven aquí no nos muestra nada. ¿Por qué? ¿Por qué no muestra nada si estamos haciendo correctamente la llamada a la función y todo eso?
Si estamos haciendo la llamada a la función correctamente, también implementamos toda la función correctamente, pero finalmente en ningún momento nosotros dijimos que este valor que se retorna se imprima por consola o por algún método. En ningún momento nosotros le dijimos al navegador que imprima ese resultado. Para decirle al navegador que imprima, o debemos usar un console log o un alert o directamente en la página. Para el ejemplo vamos a hacer que se imprima en un console log. Entonces aquí voy a escribir console log y todo esto voy a moverlo aquí, control X para cortar y pego aquí, y finalmente cierro el paréntesis del console log así. Entonces quedaría así. Ok, le llamo al console log para que se imprima algo. El console log lo que hace es llamar a esta función. Esta función va a hacer el cálculo, se va a retornar el resultado de ese cálculo y el console log va a imprimir eso en la consola. Ok, guardamos, control S, vamos de nuevo a la página y actualizamos, y como ven aquí ya tenemos el promedio que es 200. Ok, porque tenemos que 100 más 200 es 300, más 300 es 600, 600 dividido 3 es 200, exactamente. Bien, ahora como esto de aquí lo llamamos en este mismo archivo, vamos a hacer algo un poquito diferente. Voy a eliminar esto de nuevo y vamos a usar otro archivo para que puedan ver que se le puede llamar a la función desde otro archivo. Entonces voy a crear de nuevo un archivo JS aquí en la carpeta JS. Le voy a poner el nombre de llamada a funciones .js. Entonces desde este archivo nosotros vamos a hacer llamadas a esas funciones que habíamos creado. Esto de aquí también lo debemos enlazar en el index, así que voy a copiarme esta línea, control C, y voy a pegarlo abajo, control V, y voy a cambiarle el nombre. Esto de aquí debería ser llamada a funciones, este de aquí. Seleccionamos ese y ya está, control S. Ahora en llamada a funciones lo único que se le tiene que hacer lo mismo que hace rato, pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a ponerle en un alert, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí adentro vamos a llamarle a promedio y le pasamos los valores que habíamos dicho hace rato. O mejor, vamos a concatenar con un string, entonces sería así: el promedio es dos puntos espacio, llamamos a la función promedio y le pasamos los valores. 1 para el primer valor, para B1, coma 2 para B2, coma 3 para B3. Esto debería dar un resultado de 2 también. Punto y coma al final, guardamos, control S, y vamos a la página a actualizar. Esto de aquí ya no nos va a mostrar, ahora tiene que mostrar un alerta. Actualizamos y aquí, como pueden ver, nos dice el alerta del promedio es de 2. Aceptar. Entonces, como pueden ver, podemos hacer la llamada a las funciones desde otro archivo también, pero este mismo archivo también tiene que estar enlazado en el index, y nuestro archivo en donde tenemos la función tiene que estar en primer lugar, o sea, tiene que estar arriba de ese archivo que va a hacer la llamada a la función. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, que era el ejemplo de crear una función que solicita la carga de 5 valores por teclado y que retorne su suma.
Ok, entonces en nuestro archivo de funciones también vamos a tener otra función. Entonces tenemos que de nuevo crear una función nueva con la palabra function y le vamos a poner el nombre de suma, ok, o sumar. Este de aquí no nos pide que recibamos ningún valor, solamente que cargue 5 valores, ¿verdad? Entonces vamos a solicitar al usuario que cargue esos valores de la siguiente forma. Aquí adentro de la función vamos a darle un espacio así y voy a escribir un for, ok, un for. Este for va a tener una variable, voy a cambiar esto por let, y que va a comenzar en 0 y se va a ir hasta 5 valores, o sea 4, mientras que sea 4, y se va a incrementar. Esto de aquí finalmente lo que va a tener que hacer es retornar un valor. Entonces aquí arriba voy a crear una variable let que va a ser la suma de todos los valores, y inicialmente esta suma va a ser igual a 0. Ok, y aquí adentro del for voy a pedir al usuario que se vaya cargando los valores que se necesitan 5 veces. Ok, entonces va a ser, aquí voy a tener la variable suma que va a ser igual, le voy a poner así, que va a ser igual a suma más lo que el usuario cargue, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Le vamos a hacer con el prompt. Vamos a decirle al usuario que ingrese el valor, y aquí le vamos a concatenar con i, con el valor de i. Entonces en la primera vuelta va a ser ingrese el valor 0, ¿verdad? Sería 0. Ingrese el valor 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esto se va a ir sumando en suma. Y finalmente lo que vamos a retornar, return, es un string que diga la suma total es 2 puntos concatenado con la variable suma, punto y coma al final. Guardamos esto, control S, y vamos a actualizar la página. Primeramente se va a ejecutar esa función de arriba. Y me estaba olvidando, no hicimos la llamada a esta función, entonces tenemos que hacer la llamada aquí, en donde habíamos definido que se iban a hacer las llamadas a la función. Entonces aquí abajo lo único que voy a hacer es llamarle a sumar, así, sumar, abro y cierro paréntesis, y no le paso ningún parámetro porque no definimos aquí que iba a recibir parámetros. Ok, guardamos esto, control S, y actualizamos. Y aquí tenemos un error que nos dice un string en la línea 17, y también hace un otro error que tenemos que dice que promedio no está definida en llamada función. Bien, vamos a intentar resolver estos problemas. Estos errores son muy importantes para que ustedes puedan entender cómo solucionarlo después que nos muestro estos errores en consola. Siempre los errores de JavaScript le va a aparecer en la consola así. Entonces primero vamos a mirar el error en la línea de 17 de funciones. Nos dice 17, aquí exactamente es return, así tenía que ser. Guardamos a ver si es que está todo solucionado, actualizamos, y ahora sí no está funcionando, solo por ese error. Entonces tenemos que aquí nos está devolviendo 2, este vendría a ser la primera función. Al aceptar esto nos va a pedir que ingresemos el valor para 0, que es el valor 0.
En este caso le vamos a poner 2. Aceptamos. Nos va a pedir para el valor 1. Vamos a poner 10. Aceptamos. Valor 2. Vamos a poner 22. Valor 3. Otra vez 1. Y aquí entonces nos debería de mostrar el resultado. Pero nuevamente, como no hicimos una llamada al console log ni al alert, entonces no nos está mostrando el return de esta función. Entonces eso es lo que debemos hacer. Solo con llamar a suma se ejecuta la función, exactamente se ejecuta, se hace todo el proceso e incluso se envía el resultado, pero no se imprime por consola porque en ningún momento nosotros le dijimos para que se imprima por consola. Esto podemos hacerlo de la siguiente forma también. Podemos llamarle e incluirle dentro de una console log o de un alert, así como hicimos esto, pero vamos a hacer de manera diferente. Vamos a crear una variable LED que se va a llamar resultado, y esta variable LED va a ser igual a lo que retorne esa función. Entonces esta función se va a ejecutar, va a enviar un resultado y ese resultado se va a guardar en la variable resultado, y finalmente es al resultado lo que vamos a imprimirle por la consola. En un console log entonces llamamos a resultado, así. Guardamos, control S. Esto es para que ustedes vean que se puede hacer de múltiples formas. Ahora sí pasamos a este, actualizamos, tenemos el primer resultado, el primer valor vamos a hacer con 2. Vamos a ponerle 2 de nuevo para ver si está bien la suma, 2 de nuevo para ver si está bien la suma, y último 2 de nuevo. Aceptar. Y como ven acá nos está diciendo que el valor es 2022, ¿sí? Eso está mal. ¿Ok? ¿Por qué está mal? Porque deberíamos de sumar, y esto lo que está haciendo es concatenando nada más los valores. O sea, le está poniendo cada valor que estamos ingresando, está poniendo uno detrás de otro y no está haciendo la suma. ¿Por qué eso? Porque prom lo que hace, aquí voy a pasar nuevas funciones, lo que hace este prom es convertir el valor que nosotros le estamos pasando a string. Siempre convierte a string. Entonces los strings no se pueden sumar, solo se pueden concatenar. Entonces para solucionar esto vamos a tener que parsear. Vamos a tener que usar una función que se llama parseInt. ¿Sí? Abrimos llaves y finalmente cerramos la llave del parseInt. Así. Entonces este parseInt lo que va a hacer es convertir a entero todo lo que se ingrese por el prom. ¿Sí? Guardamos, control S. Nos vamos de nuevo a la página y actualizamos. Tenemos el primer resultado de la primera función y ahora el resultado de la segunda función. 2, 2, 2, 2. Como pueden ver aquí es 8. Entonces nos está pidiendo 5 veces, solo 4 veces. Tenemos más un problema, ¿sí? Vamos a solucionar eso. Se soluciona fácilmente poniendo nuestro LED, nuestro for, perdón. Aquí está menor a 4. Entonces podríamos ponerle menor a 5 o menor o igual a 4. Vamos a ponerle menor a 5. Guardamos, control S. Y actualizamos. De nuevo el primero. Ahora 2, 2, 2, 2. Y último 2. Y ahora sí ya nos está mostrando bien el resultado, que es 10, porque ingresamos 5 veces 2. Actualizamos de nuevo, tenemos el primer resultado. Ahora le vamos a poner 5 por 5, que tiene que ser 25. Ahí tenemos el resultado entonces de nuestra función. Bien, con esto entonces ha sido todo por ahora. Espero que les sirva.
esto y practiquen mucho esta parte de funciones. Pueden hacer sus propias funciones ustedes mismos. Esto sirve para que yo no tenga que escribir siempre la misma cosa en donde se necesite, sino que solamente escribimos una sola vez y hacemos nada más ya la llamada a las funciones en donde se necesita. No hace falta reescribir la lógica. Ok. Hasta la próxima.